Bienvenidos, queridos amigos y hermanos que nos acompañan. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. En esta transmisión estaremos considerando información bastante importante, bastante relevante. Estaremos hablando acerca del Armagedón. Este es un tema que se ha considerado a través de los años, pero notamos que cada vez la luz va en aumento y ahora lo vemos con mejor claridad que antes. Por eso vamos a considerar información bastante importante respecto a este tema de la llegada del Armagedón. Esperamos que esta información, esta transmisión fortalezca a nuestros hermanos, sobre todo que nos ayude a todos a seguirnos preparando para el Armagedón, y nos daremos cuenta que apoyarnos en Jehová, apoyarnos en la oración, en la Biblia, es determinante para poder aguantar lo que viene. Entonces queremos hacerlo juntos como una hermandad mundial y con eso en mente vamos a tener esta transmisión. Entonces gracias a Jehová que estamos aquí y gracias a ustedes también por acompañarnos semana a semana. Es el artículo de estudio número 36 titulado La llegada del Armagedón es una buena noticia. Está basado en el texto temático de Revelación o Apocalipsis 16:16. Los reunieron en Armagedón. El avance dice: los siervos de Jehová llevamos mucho tiempo esperando la llegada de Armagedón. En este artículo analizaremos qué es Armagedón, qué sucederá justo antes de que llegue y qué podemos hacer para ser fieles mientras se acerca. Párrafo 1 y 2, parte A. ¿Por qué es una buena noticia para la humanidad la llegada de Armagedón? Respuesta. Es verdad que muchas personas sienten miedo al escuchar la palabra Armagedón. Sin embargo, la Biblia muestra que lejos de acabar con la humanidad, más bien la salvará. Esto marcará el fin de esta etapa, de esta imperfección humana, y dará inicio a una nueva etapa, a una nueva historia de la humanidad. Entonces son buenas noticias realmente. Y también, según leemos en Revelación 11:18, Armagedón pondrá fin a todos los males que aquejan a la humanidad hoy, causados por el ser humano, específicamente los gobiernos humanos corruptos. Destruirá a la gente malvada, a los que están destruyendo el planeta Tierra, la naturaleza, ¿sí? Y conservará con vida a los justos, a los buenos. Entonces son buenas noticias las que encontramos al estudiar este tema del Armagedón. Parte B. ¿Qué preguntas analizaremos en este artículo? Son 4 preguntas. La primera dice: ¿qué es Armagedón? ¿Qué sucesos tendrán lugar justo antes de que llegue? Tercero, ¿qué debemos hacer para sobrevivir? Y cuarto, ¿cómo podemos mantenernos fieles mientras se acerca? Esas son las 4 preguntas que estaremos considerando en este estudio, en este artículo. Párrafo 3, parte A. ¿Qué significa la palabra Armagedón? Es interesante cómo lo explica el párrafo. La palabra Armagedón solo aparece una vez en las Escrituras, específicamente en Apocalipsis o Revelación 16:16, y viene de un término hebreo que significa montaña de Megiddo. Y Megiddo era una ciudad antigua era una ciudad del antiguo Israel. Hoy es ya no se localiza, pero era una ciudad del antiguo Israel, de tiempos bíblicos. Entonces, esa es la definición sencilla de la palabra Armagedón. Parte B. Teniendo en cuenta lo que dice Revelación 16, 14, 16, ¿por qué sabemos que Armagedón no es un lugar literal? Vamos a ver la escritura, el texto que dice específicamente 16:14. De hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan señales, se dirigen
a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. 16. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces aquí podemos comentar algunos puntos. Considerando que el libro de Apocalipsis usa un lenguaje simbólico, ¿sí? No es enteramente literal. Eso es un factor determinante. Primero, podemos decir que la montaña de Megiddo en tiempos modernos no existe. Ese es un detalle determinante y significativo. Segundo, la zona que rodea la ciudad de Megiddo es muy pequeña, así que allí no cabrían los reyes de toda la tierra habitada, sus ejércitos y su armamento. Ahí está, empezando por eso. Tercero, porque como veremos en este artículo, la guerra de Armagedón empezará cuando los reyes de la tierra ataquen a los siervos de Dios que viven en diferentes lugares de todo el mundo. ¿Sí? Entonces Armagedón es sinónimo del inicio de esta guerra hacia el pueblo de Dios que tendrá lugar a nivel mundial. Entonces no es una ubicación específica. Pero esto lo ampliaremos o lo comentaremos más adelante. Bien, estas son algunas consideraciones, aportaciones que el párrafo nos deja muy claro para entender que no es un lugar literal. Párrafo 4. ¿Por qué relacionó Jehová su gran guerra final con Megiddo? Respuesta. Porque Megiddo y el cercano valle de Jezreel fueron el escenario de muchas batallas y a veces Jehová intervino directamente en ellas. Un ejemplo es cuando Barak peleó contra Sísara. Y bueno, en todas estas que Jehová intervino, por supuesto que él ganó, él obtuvo la victoria. Entonces, por eso es significativo y esto nos trae a memoria estas victorias de Jehová. Y esto es lo que ocurrirá en Armagedón sin ninguna duda al respecto. Párrafo 5. ¿Qué diferencia importante hay entre Armagedón y la batalla que peleó Barak? Bueno, según leemos en Isaías 30:15, hay una diferencia significativa. Podemos ver que dice el texto: porque esto es lo que dice el Señor soberano Jehová, el Santo de Israel. Si vuelven a mí y esperan tranquilos, ustedes se salvarán. Su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza. Notamos aquí la diferencia. En Armagedón, los siervos de Dios no lucharán. Es más, ni siquiera irán armados. Su fuerza dependerá de que mantengan la calma y confíen en Jehová y en sus ejércitos celestiales. En cambio, en la batalla que peleó Barak, pues él literalmente tomó, por así decirlo, la delantera. Él lideró al ejército de Israel para atacar a este rey de Sísara. Entonces ellos sí literalmente tomaron las armas, pelearon, pero en este caso nosotros, los siervos de Dios, sí, no vamos a en ningún momento a tomar las armas y a pelear, sino más bien será Jehová el que peleará por sus siervos. Párrafo 6. ¿Qué medios puede usar Jehová para derrotar a sus enemigos en Armagedón? Bueno, es interesante cómo la Biblia aporta esta información. Encontramos mucha información relevante de cómo a través de la historia de la humanidad registrada en la Biblia, Jehová puede utilizar diferentes formas, ¿sí?, para derrotar a sus enemigos. Jehová puede usar diversos medios, tal vez use terremotos, granizo y rayos. Esto lo encontramos registrado en Job 38, 22, 23, Ezequiel 38, 19 al 22. Sí, ahí está muy claro, habla de temblores, también de montañas que se derrumban, sí. Entonces está claro, hará que caiga lluvia, granizo, azufre,
Sí, esto está registrado en la Biblia y también es posible que haga que estos enemigos luchen entre sí. Y esto pues es salvar a su pueblo con estilo. A Jehová le gusta salvar a su pueblo con estilo. Eso es tener estilo. Sí, en Segunda de Crónicas 20:17 él solamente les dijo que no iban a pelear. Sí, que ocuparan sus puestos, que estén quietos y que simplemente fueran espectadores de cómo Jehová los salvaba. Sí, entonces vemos que literalmente él cumplió su promesa y vemos que él extendió una emboscada porque literalmente él los confundió y ellos terminaron aniquilándose unos a otros. Y según leemos en Isaías 37:36, Jehová bueno, de hecho él usó a un ángel para que matara a 185,000 personas enemigas malvadas. Entonces queda claro que él tiene un amplio repertorio de medios para cumplir sus propósitos al momento de defender a su pueblo. Esto está registrado en la Biblia, no son ocurrencias de alguien, no son comentarios sin sentido, esto está tomado directamente de lo que está registrado en la Escritura. Párrafos 7 y 8. Según primera los Tesalonicenses 5, 1 al 6, ¿qué proclamación singular harán los líderes mundiales? Vamos a leer ese texto para entenderlo mejor. Dice: Ahora bien, hermanos, no necesitan que se les escriba nada sobre los tiempos y las épocas, porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en oscuridad como para que ese día los sorprenda del mismo modo que el día sorprendería a unos ladrones, pues todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no les pertenecemos ni a la noche ni a la oscuridad. Por lo tanto, no nos durmamos como hacen los demás, quedémonos despiertos y mantengamos nuestro buen juicio. Notamos aquí que es una proclamación bastante singular, bastante unificada. Habrá unidad en esta proclamación. No será solamente un líder que dirá paz y seguridad, sino estarán sincronizados para dar esta proclamación. Pero el texto dice cuando estén diciendo. Eso es significativo. No dice cuando haya paz y seguridad, sino cuando estén diciendo paz y seguridad. Es un detalle aparentemente no muy grande, pero decir y que haya son dos cosas muy, muy diferentes. Y el texto dice cuando estén diciendo, no cuando haya. Parte B. ¿Por qué será una mentira peligrosa? Bueno, seguro que esto va a engañar, va a sacudir al mundo entero, pues como estamos viviendo en medio de el colapso de la humanidad, la situación mundial, si nosotros nos concentráramos en cada noticia que vemos, de verdad es para desmayarse del temor, de la ansiedad que esto provoca, y de repente escuchar que habrá paz y seguridad. Seguro que esto puede convencer, sí, puede convencer a muchos. Dice la Biblia que si fuera posible hasta los escogidos serán engañados. Entonces es de estar alerta, porque esto simplemente será un engaño. El texto deja claro que no vendrá ninguna paz de ninguna parte, específicamente paz y seguridad de parte de los hombres, de los seres humanos, sino más bien lo que vendrá será una destrucción repentina, será algo inesperado. Si podemos pensar en esto, si el solo hecho de que proclamen paz y seguridad sacudirá a la humanidad, la destrucción repentina que vendrá, esto va a sacudir doblemente, terriblemente a la humanidad. ¿Puede imaginarse esa escena? Y también
pues dice la Biblia que esta proclamación de paz y seguridad será otro engaño de los demonios. Entonces nosotros, como dice el apóstol Pablo al final del texto que leímos, debemos mantenernos despiertos, mantener el buen juicio, entender que la paz y la seguridad verdaderas no vendrán jamás de ningún ser humano. Solamente Jehová, a través de su Hijo Jesucristo, el Rey del reino de Dios, el Mesías prometido, solamente Él traerá la paz que tanto anhelamos y necesitamos. Por eso, y con eso en mente, no nos dejaremos engañar cuando veamos esta escena en el futuro. Y ahí vemos cuando a nuestro alrededor pues se produzcan sucesos impactantes y repentinos. Bueno, ¿qué haremos? Seguiremos predicando mientras sea posible, mantendremos nuestro programa de estudio de la Biblia y continuaremos confiando en la protección divina. Bien, ahí está el punto. Y es interesante que los hermanos que están en el exhibidor tienen una portada, una cobertura que deja claro sobre la paz. ¿Cuándo vendrá la paz? Y seguro que esto podría ser, por así decirlo, causa de confusión para las personas, porque ellos creerán que finalmente el hombre alcanzó la paz. Y ahora ver a los testigos hablando de paz y como dando a entender que lo que se está proclamando no es paz, bueno, esto será un tema bastante interesante y la respuesta también, así como la reacción de las personas. Sin embargo, vemos que cada quien vive en su mundo como lo vemos en la imagen. Párrafo 9. ¿En qué orden destruirá Jehová el mundo de Satanás? Bueno, actualmente entendemos, gracias a la profecía bíblica, gracias a lo que encontramos en la Biblia, al esclavo fiel y prudente, entendemos que Jehová lo hará en dos etapas. Primero, destruirá a Babilonia la Grande, el conjunto de todas las religiones falsas del mundo, y después, en Armagedón, pondrá fin al resto del mundo de Satanás, lo que incluye la parte política, la militar y la comercial. Estamos ahí los cimientos de este mundo, los elementos de este mundo, la religión, la política, lo militar y lo comercial o económico también se le puede llamar. Párrafo 10. De acuerdo con Revelación 17:1, 6 y 18:24, ¿por qué destruirá Jehová a Babilonia la Grande? Vamos a leer el texto para entender mejor esta importante profecía. Revelación 17:1. Uno de los 7 ángeles que tenían los 7 tazones vino y me dijo: Ven, que te voy a mostrar la sentencia contra la gran prostituta que se sienta sobre muchas aguas. Vamos a ver ahora el 6. Y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Al verla, me quedé totalmente asombrado. 18:24. Así es, en ella se encontró la sangre de profetas, de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Bueno, estos textos dejan claro que esta mujer, esta ramera, se ha emborrachado con la sangre de los santos. No se ha emborrachado con alcohol, sino con sangre. Es una afirmación bastante fuerte la que aquí usa el apóstol, y esto es totalmente cierto. Babilonia la Grande ha derramado sangre de inocentes, sí, a través de la historia de la humanidad. No tenemos una cuenta exacta, pero han sido millones los que han perdido la vida a manos de esta organización, sí, denominada Babilonia la Grande. Y por supuesto, entran en cuenta siervos de Dios. El texto dice profetas, santos, los testigos de Jesús, personas que fueron asesinadas. Podemos incluir también otra razón de peso
por la cual Jehová destruirá a Babilonia la Grande, y es que esta organización ha ensuciado, ha profanado el bendito y santo nombre del Creador a través de las mentiras que ha enseñado y su participación en las cosas sucias de este mundo. De hecho, ellos se autodenominan los representantes de Dios en la tierra, pero sus hechos, su actuar, su conducta demuestran que no tienen nada que ver con Dios. Lo único que han hecho es poner a Dios en vergüenza y que las personas sientan asco de un Dios que aprueba lo que esta Babilonia la Grande ha realizado. Por supuesto, eso merece que Dios destruya a esta organización. Y como dijimos, pues esta organización ha cometido adulterio espiritual, pues también ha intervenido en la política, ¿sí? Y no en un solo lugar, sino a nivel mundial. Entonces son varias razones por las cuales Jehová traerá el fin repentino y vergonzoso de esta organización. Párrafo 11. ¿Qué es la bestia salvaje de color escarlata y cómo la usará Dios para destruir a Babilonia la Grande? Bueno, la explicación actualizada, el entendimiento actual, es que esta bestia de color escarlata representa a la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y los 10 cuernos son los gobiernos que la apoyan. Repito, este es el entendimiento actualizado sobre este punto. Y bueno, la segunda parte de la pregunta es que la respuesta es que Dios los utilizará a dichos gobiernos para llevar a cabo su propósito. ¿Sí? Aunque estos gobiernos, dejamos claro, no sirven a Dios, no son siervos devotos de Él, pero aún así Dios los puede utilizar para llevar a cabo su propósito. Estos gobiernos atacarán a la Babilonia simbólica, y sabemos el significado de Babilonia la Grande, el conjunto de organizaciones religiosas, y estos gobiernos harán que quede devastada, despojándola de sus riquezas y denunciando su maldad. Esto es significativo, pues en estos últimos años se ha escuchado de escándalos realmente vergonzosos y esto ha sacudido el mundo. Sin embargo, según estamos considerando, aún hay mucho más que permanece en secreto, que permanece guardado, y llegará el momento en que, como dijo Jesús, no hay nada cuidadosamente ocultado que no llegue a ser revelado. Esto significa que en el futuro seremos espectadores de anuncios que hasta este momento eran secretos, anuncios secretos eh, relacionados con estas organizaciones. Esto va a sacudir al mundo y va a ser un tipo de denunciación de maldad de parte de estas organizaciones. Entonces es importante prepararnos, es importante tener nuestra vista en Jehová, en su Hijo Jesús, nuestro Mesías. ¿Con qué razón Jesucristo dijo si cuando Él iba a venir iba a encontrar la fe? Porque lo que se viene, lo que se va a revelar en el futuro, va a decepcionar a muchos. Y entonces recordaremos las palabras del libro Enseña. En el capítulo 18, ahí habla de la dedicación y habla de que los testigos de Jehová no nos hemos dedicado a una organización, ¿sí? Entonces nos hemos dedicado a un Dios vivo y eso debe sostenernos para no decepcionarnos de todo lo que vamos a ver, de todo lo que se va a revelar en el futuro. Párrafo 12. ¿Qué no les permitirá hacer Jehová a las naciones y por qué no? Respuesta. Dios no permitirá que las naciones acaben con sus siervos, pues éstos llevan con orgullo su nombre y han obedecido su mandato de huir de Babilonia la Grande. Entonces, este es un punto interesante, pero es importante aclarar que Dios no permitirá que las naciones acaben con sus siervos a nivel colectivo,
Sin embargo, como hemos aprendido en otras consideraciones, sí van a haber, como en toda guerra, habrán pérdidas humanas. eh, entonces no es correcto pensar que si algún siervo de Jehová pierde la vida en el futuro, pues no tenía la aprobación de Dios. No, pero sí Jehová promete que una gran muchedumbre sobrevivirá a esta guerra que se avecina. Eso no lo vamos a dudar jamás. Jehová no permitirá que las naciones destruyan a su pueblo en totalidad, como colectividad o como gran muchedumbre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos confiaron en Él, le obedecen y Él cumplirá su parte en cambio. Párrafo 13, parte A. ¿Quién es Gog? Respuesta. Y nuevamente digo, el entendimiento actualizado, la explicación vigente es: entendemos que Gog es una coalición de naciones que atacará al pueblo de Dios. También se le conoce con el nombre de Gog de la tierra de Magog. Algo interesante es que cuando las naciones ataquen al pueblo de Dios, habrán llegado simbólicamente, por decirlo así, al lugar llamado Armagedón. Este es un punto interesante que tal vez no se había entendido con esta claridad en años anteriores, pero aquí vemos un punto actualizado. ¿Sí? Entonces Armagedón no solamente no es un lugar literal, sino es un momento de la historia humana en el que las naciones, ¿sí? Las naciones están atacando al pueblo de Dios. Ese momento se le denomina Armagedón. Es importante ahora tener este conocimiento más completo. Sí, es un detalle muy importante y significativo. Par- eh, bueno, ahora viene un momento. Párrafo 13 es el que consideramos. Bien, ahora vamos a pasar a la parte B. Según Ezequiel 38, 2, 8 y 9, ¿qué llevará a Gog al lugar simbólico llamado Armagedón? Bueno, al leer esos textos encontramos una respuesta bastante interesante. Ahí deja claro, por ejemplo: Hijo del hombre, enfréntate a Gog de la tierra de Magog, el cabecilla principal de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. 8 y 9. Después de muchos días se te prestará atención. En la parte final de los años, tú invadirás la tierra de un pueblo que ha sido restaurado tras los ataques de la espada, que ha sido juntado de entre muchos pueblos y traído a las montañas de Israel, que habían estado devastadas por mucho tiempo. Los habitantes de esta tierra fueron traídos de vuelta de entre los pueblos, y todos ellos viven seguros. Vendrás contra ellos como una tormenta, y como nubes cubrirás la tierra, tú, todas tus tropas y los muchos pueblos que te acompañan. El texto deja claro que Gog observará al pueblo de Dios tan inofensivo, sí, tan indefensos, y dice el texto de Revelación 16, 13 y 14 que el diablo utilizará propaganda demoníaca o expresiones inspiradas inmundas para hacer que esta coalición de naciones ataque al pueblo de Dios, a los siervos de Jehová, que han aguantado hasta ese momento. Entonces sí, esa propaganda, esas expresiones inmundas, inspiradas, serán las que, por así decirlo, los conducirán a ellos, sí, harán que ellos decidan atacar al indefenso pueblo de Dios en ese determinado momento. Será algo así como: si la proclamación de paz y seguridad ya está, lo único que les hace falta es eliminar a este pueblo que adora a un Dios llamado Jehová. Es lo único que les hace falta para, por así decirlo, alcanzar esa plenitud. Por ahí irá ese tipo de propaganda o este tipo de expresiones, que el único propósito es provocar a Gog para que ataque
¿sí? A los siervos de Dios. Y este ataque se denomina Armagedón. Aprendimos, no es un lugar simbólico, es el momento en que esta coalición de naciones o Gog atacan al indefenso pueblo de Dios. Párrafo 14. ¿De qué se dará cuenta Gog? Bueno, este es un tema bastante interesante y apasionante, pues cuando llegue ese momento, Gog creerá que es el fin definitivo del pueblo de Dios, que será una presa fácil, y cuando llegue ese momento, cuando ellos estén, por así decirlo, a punto de accionar sus armas contra el indefenso pueblo de Dios, bueno, en ese momento se darán cuenta de que existe un Dios vivo que se llama Jehová, un hijo del hombre que se llama Jesucristo, y también se darán cuenta de la intervención de Dios en ese momento. Gog se dará cuenta, estas naciones, esta coalición se dará cuenta de la intervención divina, angelical, en ese momento. En ese momento ellos se darán cuenta que están peleando contra el Dios verdadero, contra su Hijo Jesucristo, contra los ángeles, contra los ungidos, ¿sí? Y el pueblo de Dios estará indefenso, pero ellos no pelearán. Será Jehová el que defienda en ese momento a su pueblo. Y no es la primera vez que Jehová realiza este acto de salvación, pues esto ha ocurrido también en tiempos bíblicos muchas veces, pero por citar un ejemplo, el faraón de Egipto en el Mar Rojo. Él intentó atacar al pueblo de Dios, a los indefensos israelitas. Sin embargo, cuando él se dio cuenta, él estaba intentando pelear contra Dios y por supuesto no tuvo ninguna oportunidad. Solamente que, así como fue el final del faraón, en este caso será el fin definitivo de Gog, es decir, el fin definitivo de esta coalición de naciones enemigas, de su armamento militar, será el fin de este sistema. Párrafo 15. ¿Qué hará Jesús en la guerra de Armagedón? Jesús vendrá al rescate del pueblo de Dios y vendrá no para mediar una paz, Él vendrá para erradicar por completo a los enemigos de Dios, para dictar sentencia en este momento denominado Armagedón. ¿Sí? A estas tropas de Gog, a estas tropas de la coalición de naciones, a todas estas naciones enemigas que atacarán al pueblo de Dios, incluso sus armas, ¿sí? Todo será completamente erradicado, inutilizado, ¿sí? Destruido, derrotado, y eso es lo que hará Jesucristo, el Rey del Reino, cuando venga a dictar sentencia en Armagedón. Y ahí vemos la imagen, ahí está el Cordero, Jesucristo, con ese cetro de hierro, pastoreando a las naciones. ¿Sí? Un grupo de esta coalición, unos policías están a punto de irrumpir en el hogar de una familia cristiana que confía en que Jesús y sus ángeles saben lo que está pasando, pero ahí va Jesús al rescate. Párrafo 16, parte A. ¿Qué tenemos que hacer para demostrar que conocemos a Dios? Queridos hermanos, hasta este momento hemos considerado ya parte sustanciosa de la información, ¿sí? Ya hemos visto que es Armagedón el nuevo matiz que se nos explica mejor a través de este estudio. Ya aprendimos, ya consideramos qué sucederá justo antes de que llegue. Ahora vamos a ver lo último, qué podemos hacer para ser fieles mientras se acerca. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué tenemos que hacer para demostrar que conocemos a Dios? Queridos hermanos, este es un tema bastante serio. Muchos piensan que conocer a Dios es sencillamente formar parte de la organización, sencillamente ir al Salón del Reino cada domingo y salir a tocar un par de puertas entre semana o una vez al mes. Queridos hermanos, eso no es conocer a Dios.
Sí, conocer a Dios va más que simplemente decirlo con la boca. Sí, tenemos que demostrarlo con hechos, y con hechos bien definidos, más bien que solo aparentarlo. El libro El reino de Dios ya está gobernando menciona algo interesante en uno de los capítulos finales, y habla que cualquier hipócrita puede tocar puertas, puede ir al salón del reino y aparentar ser siervo de Dios. Pero queridos hermanos, les comentamos esta información porque de esto está dependiendo nuestro futuro, ¿sí? Entonces, no es solo aparentar ser siervos de Dios, como hacen muchas personas en las demás religiones, sino más bien implica saber lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, y en privado, cuando nadie nos está viendo, hacer lo que Dios quiere, no hacer lo contrario. Si sabemos lo que a Dios le agrada, pero en privado hacemos lo contrario y en público aparentamos ser devotos, en realidad no conocemos a Dios porque no le obedecemos. Y esto realmente es delante de Jehová. Esto no importa qué privilegios en la congregación tenemos, no importa de qué familia de la congregación pertenecemos, no importa cuántos años tenemos en la organización. Esto lo único que importa es cuán obedientes somos a Jehová en lo privado, no solo en público, sino en lo privado. Toda esta obediencia en privado, esta santidad, esta transparencia, esto demuestra que conocemos a Dios. Pero alguien que solo tiene el conocimiento, pero no le obedece a Dios en privado, demuestra que no conoce a Dios. Parte B. ¿Qué les pasará en Armagedón a quienes conocen a Jehová? Bueno, según leemos en primera a los Corintios, sí, 8:3, dice que cuando alguien demuestra que conoce a Dios, tiene el honor de ser conocido por él. Es decir, cuando alguien obedece a Dios, Dios lo conoce, y eso lo salvará en Armagedón. Y esto es así, ya que ser conocido por él implica contar con su aprobación. Por lo tanto, ¿qué les pasará a las personas que conocen a Jehová? Serán salvados en Armagedón. ¿Cómo? No nos preocupemos por el cómo, eso dejémoslo en manos de Jehová. Solamente confiemos en él. Párrafo 17. ¿Qué implica obedecer las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús? Bueno, esto implica conocer y obedecer las enseñanzas de Jesús que encontramos registradas en la Biblia. Específicamente en los 4 evangelios encontramos episodios de la vida de Jesús en los cuales él dio enseñanzas como el Sermón del Monte, por ejemplo. Sin embargo, hay más pasajes de la Biblia que nos enseñan en cierto modo lo que Jesús dijo. Por ejemplo, en Hechos 20:35 habla de que hay más felicidad en dar que en recibir, pero ahí dice, estas eran las palabras del Señor Jesús. Realmente no encontramos estas palabras en los evangelios, pero sí están registradas en Hechos, por lo tanto también las aceptamos como enseñanzas de Jesús. También esto implica poner en primer lugar nuestro servicio a Dios, lo que viene siendo poner en primer lugar el reino, según leemos en Mateo 6:33. También implica apoyar al resto ungido en la monumental y colosal labor de predicación mundial y todo lo relacionado con apoyar la obra del reino en la tierra. Párrafo 18. ¿Cómo recompensarán los hermanos ungidos de Cristo la bondad que las otras ovejas les mostraron? Bueno, entendemos que los hermanos que actualmente tienen esperanza celestial irán al cielo antes del Armagedón, y ellos regresarán nuevamente, solo que en cuerpos celestiales, en cuerpos espirituales. Sí, ellos formarán también parte de las tropas celestiales que vendrán a ejecutar sentencia divina en el Armagedón, en ese momento en que las naciones ataquen al pueblo indefenso de Dios, indefenso desde el punto de vista humano.
¿sí? Y cuando estos ungidos vengan formando parte de esas tropas, ellos protegerán a la gran muchedumbre en ese momento tan trascendental de la historia que marcará el final de este sistema. Esa será una forma de recompensar y agradecer el apoyo de las otras ovejas. Y eso está registrado en la Biblia. La Biblia dice que Jesús recompensará con vida eterna a estos que apoyaron a sus hermanos cuando dice, estuve enfermo, estuve en prisión, estuve sin ropa y me apoyaron, dice. Entonces estos recibirán la vida eterna y los demás el cortamiento eterno, dice el texto. 19 y 20. A pesar de las pruebas, ¿qué nos ayudará a mantenernos fieles mientras se acerca el Armagedón? Bueno, esta información no tiene el propósito de provocarle miedo a los hermanos, ¿sí? Y hacer que sirvan a Jehová por una fecha, pues en realidad no funciona de esa forma. Algo que nos ayudará es la oración intensa a Jehová. A través de los años, y no estamos hablando solamente de la época moderna, sino estamos hablando desde el comienzo de la humanidad, la oración intensa ha sido un arma, una poderosa arma espiritual que ha ayudado a millones de siervos de Dios a aguantar fielmente hasta el final. Sí, entonces la oración intensa nos ayudará a mantenernos fieles mientras se acerca el Armagedón. También se nos exhorta a seguir estudiando la Biblia, a meditar a diario en ella y a participar al máximo en la predicación. Esto mantendrá nuestra fe y esperanza vivas. Sí, entonces es importante, hermanos, no mentalizarnos, queremos ser equilibrados como vimos a veces el celo, el exceso de celo, los extremos podrían hacernos especular, hacernos, por así decirlo, irnos a los extremos y tomar decisiones equivocadas. Por eso queremos mantener el buen juicio, mantener la sobriedad en sentido espiritual y entender que no estamos sirviéndole a Jehová por una fecha, ¿sí? De hecho, la muerte puede llegarnos en cualquier momento y lo que contará será cómo nos comportamos un día a la vez, cómo nos comportamos día a día delante de Jehová. Entonces eso es lo que determinará gran parte de nuestro futuro, nuestra conducta en privado y en secreto, nuestra conducta no solo en público, ¿sí? Eso nos ayudará a mantenernos fieles mientras se acerca el Armagedón. No estamos basando nuestra adoración en una fecha, ¿sí? Simplemente sabemos que el fin vendrá y mientras llega ese fin queremos ser fieles a Jehová. Vamos a considerar lo que hemos aprendido. ¿Cuáles son algunos de los principales sucesos que tendrán lugar justo antes de que llegue Armagedón? Bueno, algo significativo que aprendimos será la proclamación de paz y seguridad. Eso será algo determinante. Luego, acto seguido, la caída de la religión falsa y una feroz persecución contra los verdaderos siervos de Dios. Literalmente se verá quién es quién cuando llegue ese momento. Los que estén vivos y estén experimentando esa persecución tendrán que estar definidos de qué lado están. Y no habrá un término medio, por así decirlo. ¿Por qué será una mentira peligrosa la proclamación de paz y seguridad? Bueno, según leemos en la Biblia, específicamente en Mateo 24-23, se producirán engaños, engaños que sacudirán a la humanidad y estos engaños, si fuera posible, aún embaucarán a los escogidos. Entonces es un asunto bastante serio. Y como consideramos esta proclamación de paz será otro engaño de los demonios, pues lejos de traer la paz, lo que vendrá será una destrucción repentina, un caos que invadirá a la humanidad. El esclavo fiel y prudente nos ha dicho que no estamos especulando, pero todavía hay cosas que esperamos que sean reveladas en el futuro.
serán cosas que sacudirán a la humanidad, y por eso es importante que tengamos nuestra fe, no la apariencia de ser religiosos, no una fachada de religión, no, mantener una fe, una relación directa con Jehová y con su Hijo Jesús. Es muy, muy importante empezar a educarnos de esa forma. ¿Cómo podemos mantenernos fieles a Jehová mientras se acerca el Armagedón? Bueno, algo importante que aprendimos es no confiarnos, sí, cuidarnos del exceso de confianza personal y tampoco dudando que el fin llegará. Sí, hemos visto que hay historias de hermanos que pensaron que iban a ver el Armagedón y eso los llevó a tomar ciertas decisiones. Sin embargo, no queremos nosotros también pensar que eh, que el fin jamás llegará, ¿sí? No estamos diciendo que nosotros veremos el fin, pero jamás queremos dudar que Jehová cumplirá su promesa de traer el fin. Entonces, eso es muy importante. También lo más importante es ser fieles y leales a Jehová día a día. No basamos nuestra adoración en una fecha. También es importante llevarnos bien con nuestros hermanos, no permitir que nada ni nadie nos aleje de la congregación. Sería muy triste que alguien saliera de la congregación porque no ha aprendido a mostrar amor a los hermanos y a llevarse bien con los demás. Es importante mantenernos en santidad, sí, mantener esta devoción piadosa y no preocuparnos, como vimos, en aparentar ser religiosos, en aparentar ser fieles a la vista de los demás, en jactarnos o creernos más que los demás solo por un privilegio. En realidad lo que queremos es demostrarle a Jehová con hechos que realmente somos siervos de Él. Eso es lo que realmente importa, lo que realmente cuenta. Pues bien, queridos amigos y hermanos, ha sido un placer haber tenido esta interesante consideración con ustedes. Agradecemos que nos hayan acompañado. Definitivamente seguimos orando intensamente a Jehová que nos cuide, que nos ayude, que nos salve, que nos ayude a aguantar todas estas cosas que están destinadas a suceder. Gracias entonces, bendiciones a ustedes, a sus familias, a su congregación en la cual ustedes asisten, y es así como finalizamos esta transmisión. Hasta la próxima.